Hemos estado viendo, y esta es la tercera parte de una enseñanza que tiene que ver con la verdadera vida del Espíritu, la verdadera espiritualidad. Esta es la tercera parte y hemos hablado en la primera y segunda parte acerca de la importancia que tiene la guianza del Espíritu, ¿sí? En el día a día. Hablábamos, hermano, que cuando estamos hablando del Espíritu no queremos en este momento, aunque sí es cierto, hablar de dones espirituales, de ministerios, de cosas para hacer en el Señor que también se hacen por el Espíritu. No hemos estado enfocando, hermanos, la guianza del Espíritu en el día a día, en la vida de todos los días, en las cosas cotidianas, en nuestro carácter, en nuestras formas de hablar, en la cara que ponemos, las actitudes que tomamos, lo que decimos con nuestros labios, las decisiones que tomamos del día a día. A eso nos estamos refiriendo. Y estamos hablando acerca de que seguir la guianza del Espíritu es la única manera, según los escritos del Nuevo Testamento, que estamos libres de seguirnos guiando por la naturaleza pecaminosa, de seguirnos guiando por los impulsos y los deseos pecaminosos en la vida de nosotros. La única manera de zafarnos de esos deseos e impulsos de la naturaleza pecaminosa es seguir la guianza del Espíritu. Entonces, quiero leer con ustedes Colosenses capítulo 3, versículo 12 en adelante, porque lo que voy a leer es una hermosa descripción que hace el apóstol Pablo de una vida realmente espiritual. Quiero leer con ustedes y que disfrute usted y que disfrute yo el concepto que tenían los apóstoles del primer siglo, la iglesia del primer siglo, de una vida verdaderamente guiada por el Espíritu, de una vida espiritual. Entonces, lo que voy a leer, contrario, hermano, y quiero aclarar, mi Biblia, la que yo uso, también dice, al inicio de Colosenses 3, tiene un subtítulo. Y gracias por los editores de la Biblia que quisieron echarnos la mano poniendo subtítulos. Se agradece, pero muchas veces están erróneos. Porque mi subtítulo de la Nueva Versión Internacional que yo traigo dice, normas para una vida santa. Eso dice, no sé si su Biblia diga eso. Normas para una vida santa. Y cuando usted lee normas para la vida santa, entonces usted piensa en ¿qué? Reglas o, no sé, en una vecina que se llama Norma, alguna cosa así, pero normalmente es reglas, estatutos, paso 1, paso 2, paso 3 para una vida santa. Y la verdad que Colosenses capítulo 3 no habla. Y vamos a llevarnos el chasco de nuestra vida, porque en un momento más que yo empiece a leer versículos anteriores, te darás cuenta que precisamente versículos anteriores está diciendo que las normas y los mandamientos no sirven. No sé, y no se trata de criticar a nadie, pero si el que puso los subtítulos hubiera leído lo anterior, no hubiera puesto normas para la vida santa. No, lo que vamos a leer es una descripción de la manifestación de la vida guiada por el Espíritu. Lo que vamos a leer es la descripción de una vida verdaderamente espiritual. Y voy a leerlo, dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, estoy en el versículo 12, santos y amados, revístanse de todo afecto entrañable, de bondad, esta es espiritualidad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Esta es vida espiritual, esta es guianza del Espíritu. Así viven los guiados por el Espíritu. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Descripción de una vida realmente espiritual guiada por el Espíritu de Dios. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios al Padre por medio de Él.
Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor, una vida realmente espiritual. Esposos, guiados por el Espíritu de Dios, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Una familia, miembros de la iglesia, miembros de la familia, guiados por el Espíritu de Dios, espirituales. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los están mirando, como si ustedes quisieran ganar el favor humano, sino con integridad de corazón y con respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie de este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad. En esto no hay favoritismo. Amos, capítulo 4. Proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Versículo 5, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Hermanos, lo que leí es el concepto que tenían los primeros creyentes, los apóstoles, de la vida cristiana, de la vida de los creyentes. Amén. Obviamente, esto, hermano, es el fruto, esto es la consecuencia, esto es la manifestación de una vida salvada por el Señor. Entonces, hermanos, lo que les acabo de leer no es otra cosa más que la vida guiada por el Espíritu de Dios. Si nosotros pretendemos vivir lo que acabo de leer sin entender la manera en que el Señor se mueve dentro de nosotros, vamos a acabar frustrados y vamos a terminar criticando a otros y pensando que la vida cristiana es imposible de vivir y conformándonos, hermanos, a que nuestros pecados han sido perdonados, los pasados, los presentes y toda la bola de pecados que tendremos en el futuro, porque no hay otro remedio. Cuando tú lees esto, te das cuenta de que sí se puede vivir una vida agradable a Dios, hermano, no en nuestras propias fuerzas. Entonces, en esta parte, de esta tercera parte de la guianza del Espíritu, la verdadera vida del Espíritu, la verdadera vida guiada por el Espíritu, no quiero hablar de esto, hermano, porque esto es un retrato del fruto. Es mejor hablar de la raíz, es mejor hablar del árbol, porque si la raíz es correcta y si el árbol está sano, los frutos aparecerán. En aquel tiempo, hermano, es bien interesante, había una lucha por la verdad. De hecho, el apóstol Pablo, pues su gran pesar fue que el evangelio que él predicaba no se distorsionara, no fuera contaminado con ideas que no eran las que le había sido revelada Jesucristo a su vida, a la vida de Pablo y a los apóstoles. Y esa lucha, hermano, que quizás para nosotros está muy lejana, porque no sé cuántos fariseos usted haya visto ayer vi algún fariseo ahí en la calle. No, los fariseos, los saduceos, los escribas, los judaizantes, quizás están muy lejanos en parte, no tanto en ocasiones, a nuestra vida. Y hay cosas que están escritas ahí, a las cuales Pablo ataca, a las cuales Pablo va contra ellas, hermanos, pero que Pablo dice, no, eso no, ¿por qué? Porque si tú contaminas el evangelio con alguna idea que no es de Dios, escucha esto que le voy a decir, no vas a poder ver ese fruto en tu vida. Es bien importante esto.
Hermano, yo sé que al leer esto decimos, o sea, yo quiero eso, yo quiero ser amoroso con mi esposa, no ser duro con ella. Sí, yo sí me quiero someter a mi marido, yo sí quiero obedecer a mis padres, yo no quiero hacer enojar a mis hijos, yo quiero ser un buen patrón que honre a Dios, que digan, ah, qué bendición trabajar con usted. Yo quiero ser un trabajador que la gente diga, oye, qué buen trabajador es este hombre, esta mujer. La verdad es que le vamos a aumentar o no queremos que se vaya. Sí, yo quiero ser parte, hermano, que seamos amables, que nos toleremos, que nos perdonemos, que nos amemos, que no haya iras, contiendas, todo eso. Yo quiero eso. La única manera, hermano, es siendo guiados por el Espíritu de Dios. En el capítulo 2, bueno, de hecho, en toda la carta, Pablo ataca varias corrientes de pensamiento que quieren contaminar el evangelio. Pero quiero que regrese al capítulo 2. En el capítulo 2, en la parte final, Pablo habla de por lo menos dos formas de pensamiento, dos ideas, conceptos que estaban queriéndose mezclar con la iglesia, con el evangelio, con la verdad de Dios. Ponga mucha atención porque usted no va a ver un fariseo caminando por la calle, pero sí hay ese espíritu fariseo queriendo contaminar el evangelio. Quizás no va a encontrar un saduceo, pero sí hay un espíritu de todo eso queriendo contaminar. El capítulo 2 de la carta a los Colosenses, versículo 16 dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiestas religiosa, de luna nueva o de sabbat, reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les priven de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, la cabeza que es Cristo, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afanada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo. Escuche, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. ¿De qué estaba hablando Pablo? ¿A qué se refería? No le puso ahí nombre y apellido, simplemente empezó a decir, esto no lo practiquen, esto no se metan sobre esto, porque eso no los va a ayudar. Queremos vencer la naturaleza pecaminosa, queremos que aflore la vida del Espíritu, ¿sale? Pablo dice, no se vayan ahí por estos caminos, no se vayan ahí por este lado, no es esto que les están diciendo, no, que no los apantallen con estas cosas, que no los sorprendan, porque eso no les va a ayudar. No tiene nada que hacer frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Y es interesantísimo, hermano, que nosotros analicemos esta mañana a qué se refería específicamente el apóstol Pablo. Mire, hay varias distorsiones del evangelio. Una distorsión del evangelio es el libertinaje, que ya lo hemos hablado. Y bueno, el libertinaje ni siquiera tiene la idea de vivir una vida santa. Precisamente es libertinaje. O sea, Cristo me perdonó, pecaremos más para que la gracia crezca. Y bueno, pues Dios sabe que somos carne, débiles, y dale. De todos modos, ya me perdonó el Señor, pagó por mis pecados presentes, pasados y todos los que estoy pensando cometer en el futuro. Ese concepto no es bíblico. Romanos capítulo 6 lo dice claramente: perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca. De ninguna manera, porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Entonces, eso no me voy a ocupar de esa distorsión que se llama libertinaje. Hay otra distorsión, todo lo contrario. En el opuesto lado está el legalismo, el fariseísmo.
y que está descrito en el versículo 16. Dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiestas religiosas, de luna nueva o de reposo o de sabbat. Y está haciendo alusión al judaísmo, está haciendo alusión a los fariseos y judaizantes que se empecinaban en que la sola fe en Jesucristo, que la sola gracia de Dios no era suficiente para una vida como Dios agrada, que era necesario, ¿sí?, seguir absteniéndose de ciertas comidas, de ciertas cosas que se beben, de seguir guardando ciertos días de fiestas religiosas que tenían que ver con el año judío de las luna nueva. Así podían llevar relación respecto a cuándo eran las fiestas, y los famosos sabbats, que eran los días de reposo. Está haciendo alusión el apóstol Pablo a que no es por ahí. Si tú guardas el sabbat, si tú comes o no comes cosas, si guardas las fiestas religiosas y sigues toda la ley religiosa y sanitaria de alimentación, de todo, de la ley de Moisés, dice el apóstol Pablo, no te va a dar como resultado amor, tolerancia, perdón, sometimiento. No tiene nada que ver con eso. Por esa razón es que eso no es por ahí. Y entonces da la explicación en el versículo 17. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad, para que haya una sombra, tiene que haber una ¿qué? Una realidad, un cuerpo real que hace sombra. La realidad es Cristo. La realidad se halla en Cristo. Entonces, todo lo que hicieron en la ley de Moisés, todas las cosas que practicaban en la ley de Moisés, no era otra cosa más que sombra de la realidad que es Cristo. Cristo, la verdad. Y si ya llegaste a la verdad, ¿para qué quieres estarte entreteniendo en las sombras? Y esto tiene que ver con un fariseísmo hoy actual, que tiene que ver que si tú no practicas ciertas cosas, si tú no haces ciertas circunstancias en tu vida, tú no puedes ser salvo. Es que tienes que practicar todavía ciertos reglamentos que a veces van cambiando de congregación en congregación, de tiempo en tiempo, ¿sale? Y entonces dicen, tú tienes que hacer esto, contrario al libertinaje que dice, no hay ninguna regla y dale. El legalismo te pone reglas. ¿Cuál es la idea del legalismo? Tratar de ayudar con esos reglamentos a que la gente viva en santidad. El apóstol Pablo dice, tales cosas no sirven contra la naturaleza pecaminosa, porque el tema es la naturaleza pecaminosa. El tema es la naturaleza pecaminosa. ¿Vale? Luego de eso, hermanos, hasta ahí creo que la mayoría tenemos tiempo en el Evangelio, hemos escuchado. Pero lo que voy a leer a continuación no es tan común para nosotros. 18, póngale atención, por favor. Porque el 18 empieza a hablar de otras cosas. Y la pregunta, ¿sigue hablando de los judaizantes? ¿Sigue hablando de los fariseos? ¿O de quién ahora está hablando? 18. No dejen que los prive de esta realidad que es Cristo ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración a los ángeles. Y aquí tenemos un problema. ¿Cuál? Los fariseos no adoraban a los ángeles. Entonces no está hablando de los fariseos. No, históricamente usted puede buscar. Los fariseos no eran adoradores de los ángeles. Los fariseos estaban empecinados en la ley de Moisés, pero sí conocían quién era Dios. Y no adoraban a nadie que nomás fuera, que solo adoraban a Dios, no adoraban ángeles. Entonces, ¿de qué grupo está hablando? Vamos a seguirle. Dice, no dejen que les priven de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales, habla de un grupo, habla de unas personas, hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano,
no se mantienen firmes unidos a la cabeza. Por la acción de esto, todo el cuerpo. Dice, estos que están hablando no están unidos a Cristo. 20. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecían al mundo se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos? ¿Quién decía eso? Que había cosas que no se deberían tocar. Este grupo. No pruebes, no toques. Luego dice, estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Que busqué, hermano, en varias versiones y en varios ¿qué quiso decir que desaparecen con el uso? Pablo está diciendo que este grupo practicaba cosas que tarde o temprano las iban a dejar de practicar, porque era imposible seguirlas practicando. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y, ojo, severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué? Ahora, hermano, escúcheme. Pablo no hablaba de los fariseos y de los judaizantes nada más porque no tenía otra cosa que hacer. Hablaba de ellos, hermano, porque sí movían a la iglesia, sí la metían en, caray, ¿no será así? Y es que yo vi en internet, ¿no será así? Bueno, ellos no tenían internet, pero decían, ¿no será así? Es que llegó uno y hablaba tan hermoso, tan bonito y nos dijo, y creo que ya nos metió la duda. Entonces, el apóstol Pablo tenía que hablar duramente contra ellos porque, ahora, hermano, no eran ellos solamente, había un grupo. ¿Qué grupo, hermano, era este al que se refería Pablo? Y ojo, que sí estaba moviendo a muchos creyentes. Les presento, hermano, a un grupo desconocido, pero muy influyente en su tiempo. Se llaman los esenios. Los esenios. Yo sé que usted dice, en mi vida, hermano. Bueno, pues le presento a los esenios. Yo creo que ahorita que le lea qué hacían los esenios, muchos querrán ser esenios. O por lo menos dirán, ¡qué bonito! Esos de veras hicieran. Grupo que apareció, lectura puro de diccionario, grupo que apareció 2 siglos antes de Cristo. Formaban comunidades que se separaban de la sociedad. Compartían sus bienes y vivían dedicados a buscar la pureza del alma. Daban mucha importancia a la caridad. A la pobreza la veían como una virtud. Todo aquel que quería entrar a ese grupo era aprobado por 3 años. Vivían una rigurosa disciplina formada por oraciones, ayunos. La disciplina por años formaba un carácter tremendo. Buscaban la agricultura, buscaban la alimentación sana, eran amantes de toda la sabiduría y de todos los libros que pudieran tener de sabiduría. Y aquí viene un punto clave. Le daban mucha importancia a la intervención de los ángeles en su vida. Todos ellos aceptaban reglas rigurosas de horarios, de comidas. Le daban mucha importancia a no tocar cosas y usaban mucho los lavamientos de purificación. Un escritor, un historiador secular, no cristiano, Flavio Josefo, describe que en los tiempos donde Roma llegó y barrió con todos, también con ellos,
Muchos de ellos murieron heroicamente, los mataban y ni un gesto de dolor ni de enojo, sino una risa, una paz en su vida cuando los estaban matando. Los esenios, hermano, era un grupo súper influyente en su momento, así como los fariseos fueron tomados como los campeones de guardar los mandamientos. Los esenios fueron calificados como los campeones de la piedad, los campeones de la humildad, los campeones de la consagración, los campeones de la pureza. Tanto que hay libros y hasta videos que usted se va a encontrar, se lo advierto de una vez, que muchos dicen que Jesús fue enseñado por los esenios. Error terrible, porque el apóstol Pablo los está descalificando. Es que hay que formar carácter, a ver, que nos formemos el carácter con regia disciplina, para que tengamos el carácter de Cristo. Necesitamos una regia disciplina. Y se paran y hacen y practiquen esto. Eso se llama doctrina de los esenios. Quiero que volvamos a leer. Yo no lo había entendido, hermano. Le estoy diciendo que estoy descubriendo estas cosas. Yo capítulo 2 siempre lo leí y dije, algo hay ahí, pero quién sabe qué será. No dejen que les priven de esta realidad que es Cristo. Ninguno de esos que se ufanan de fingir humildad. Hermanos, vestían de blanco. O sea, no me estoy burlando, porque no eran hipócritas. Yo quiero que entiendan una cosa: los esenios no eran hipócritas. Los esenios no era un asunto, hermano, de hipocresía. De verdad, que se la rifaban, como dicen los chavos. O sea, se separaban, dejaban todo, hermano, tenían comunidades, todo era de todos y era una cosa. La gente los veía y decía, wow. Me llama la atención, leía el otro día un pequeño mensajito que me llegó a la computadora y está muy interesante. ¿Por qué cuando Jesús le dijo a sus discípulos que había un lugar ya reservado para la última cena, que entraran y que siguieran un hombre que llevaba cargado un cántaro? No sé si se acuerdan de esa. Van a encontrar un hombre que lleva cargando un cántaro, síganlo a él, porque él los llevará donde será, ya tengo el lugar. Llegó eso y me pareció muy interesante porque decía, ¿por qué los discípulos supieron y vieron a un hombre que llevaba un cántaro y lo siguieron? Porque los cántaros solo los cargaban las mujeres. En aquel entonces, no se me enojen ni pongan la cara así, ¿yo qué? Todos así, pues yo qué, hermano, pues yo qué. No estoy diciendo que pasó en la historia. Los cántaros solo los cargaban las mujeres. Pero los esenios, que eran hombres dedicados al servicio, ellos lavaban su ropa, o sea, ese tipo de cosas, ¿se entiende? Ellos cargaban su agua, no permitían que. Hermano, era un esenio que andaba por ahí cargando el agua. Y le dijo a Jesús, síganlo a él, y a donde yo ahí tengo. Fue una manera de guiarlos nada más. Por eso muchos dicen, Jesús era esenio. No. Hermano, la Biblia dice que Jesús, lo que dice la Biblia de Jesús, eso es lo que el Espíritu Santo nos da testimonio de la vida de Jesús. ¿Vale? Dice que lo revelado es para nosotros, hermano, y lo que no está revelado no es para nosotros. ¿Qué pasó de los 12 a los 30 años? ¿No fue revelado por el Señor? No necesitamos saberlo. ¿Listo? Ahora, para no desviarnos del tema, esta es la vida de los esenios, hermano. Una vida, luego voy más abajo, porque la parte de abajo dice, y si con Cristo ustedes, versículo 20, si con Cristo han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos? Estaba leyendo, hermano, que si alguno tomaba aceite de oliva, fíjense, aceite de oliva en sus manos, tenía que lavarse porque era impuro y tenía que hacer una serie de ritos, hermano, porque era impuro, o sea, un montón de cosas que ellos hacían, eran demasiadas cosas. Por eso miren lo que dice, Pablo dice, estos preceptos, versículo 22, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso.
tienen sin duda apariencia de. También se dice, es que leí muchas cosas y no anoté todas obviamente, pero también decía que la gente los buscaba porque ellos eran muy sabios, los esenios. Bueno, más o menos para que usted se tenga una idea, como un monje, pero no eran monjes, ¿vale? Tal vez los monjes se inspiraron en ellos, pero eran gente dedicada a la piedad, dedicada a la ayuda al necesitado, al pobre, comiendo austeramente, muy estudiados, mucha pureza del alma, oraciones, la palabra obviamente, se alimentaban de muchas cosas, sembraban plantas medicinales, a veces le daban remedios a la gente medicinales, también creían en la oración sobrenatural de sanidad, y el consejo. Apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad, y aquí viene, severo trato del cuerpo. Fíjese, por ejemplo, hermano, dice que si un esenio fallaba en alguno de los mandamientos que ellos habían establecido, lo dejaban sin comer. Y lo dejaban sin comer. Y él seguía en la comunidad, pero sin comer. Ya casi cuando estaba al borde de morir por no comer, ¿verdad?, ellos lo empezaban a alimentar. Y cuando él ya volvió otra vez en sí, le decía, ¿aprendiste la lección? Sí, no volveré a hacerlo. Ese tipo de cosas eran los esenios. Hermanos, dice, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, lo que está diciendo Pablo, ni la ley ni sus mandatos te pueden generar vida espiritual, ni ejercicios espirituales y duro trato del cuerpo, ni ejercicios espirituales. No, ahora sí ya. Voy a empezar a ayunar cada viernes de 6 a 10 de la mañana para empezar. No, pues ese ni duro trato del cuerpo es, hermano. No le llega a nada eso, olvídate. No estoy diciendo que no hay que ayunar. Jesús dijo que había que ayunar. No estoy diciendo, hermano, vea los contrastes. O sea, yo quiero que vean los contrastes. Liberalismo, come lo que sea, importa. Al rato me tomo la pastilla para la diabetes. O sea, ahí veo lo que sea, oigo lo que sea, digo lo que sea. O sea, a fin que Cristo, la gracia. Tenemos la otra parte de esta visión, el fariseísmo, poniendo reglas que ni ellos cumplen. Y no se vistan así, y no se pongan esto, y no aquello, y prohibido acá, y prohibido allá, y prohibido entrar así, y prohibido venir en short, y prohibido venir, y prohibido lo otro. Prohibido tocar la batería con gorra. La santa batería. ¿Vale? Pero también está la otra parte que, como que suena más piadosa, está ahí. El ayudemos al pobre, al necesitado, sí, vayamos, sí. Nos tenemos que poner un régimen tenemos que ponernos, sí. Tenemos que domar el cuerpo, tenemos que acostumbrarlo a esto, a lo duro, sí, así. Porque esto sí va a generar un fruto. Y el apóstol Pablo dice, ni el libertinaje, ni el fariseísmo, ni la doctrina de los esenios es la vida del Espíritu. Es la vida del Espíritu. Hermanos, y si nosotros podemos navegar por yo no le aconsejo, pero usted quiere navegar por el libertinaje, híjole, qué terrible. Pero si usted quiere meterse a los oscuros escondrijos del legalismo, pero si también le quiere dar, hermano, al asunto de los esenios, pero dice la palabra inspirada por el Espíritu Santo a los apóstoles del primer siglo, ninguna de esas tres cosas da vida del Espíritu, ninguna. ¿Por qué, hermanos? Por eso dice el capítulo 3,
Vaya, hermano, yo le leí y lo hice a propósito del 12 en adelante para ver todo el mosaico de bendición, de vida espiritual. Hermano, del 12 en adelante, lo que leí, lo de la familia, lo de todo el amor, la paz, todo eso, amados hermanos, no se logra mediante el libertinaje, no se logra mediante el libertinaje, no se logra mediante el legalismo, no se logra. Tampoco se logra, hermano, por una piedad forzada, de duro trato del cuerpo, de exigirme, no funciona. Y el capítulo 3, versículo 1 al 11, nos da, hermano, el secreto, si usted quiere llamarlo, que los apóstoles del primer siglo, que el apóstol Pablo conocía, para que la vida del Espíritu se manifestara en los creyentes. Y por eso decía, si tú mezclas libertinaje o legalismo o este asunto de la falsa piedad o del ejercicio espiritual para forzar a que se dé una vida espiritual, te vas a frustrar y no se va a dar. Porque claramente lo dice, de nada sirve contra los apetitos de los deseos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa únicamente se puede vencer, hermano, la Biblia así lo dice, por la guianza del Espíritu Santo. Se lo he dicho, si usted tiene hijos, hermano, no le aconsejo el libertinaje, le recomiendo un poquito, si tiene hijos y no cristianos, que no han nacido de nuevo, que están todavía bien rebeldes, no le aconsejo el libertinaje, de las tres opciones le aconsejo un poco el legalismo y chance un poco los esenios. Se haga ahí una mezcla de esenios fariseos y téngalo ahí, cálmate y cálmese y tranquilo y no vas y no comes esto y no toques el celular. Hay que controlarlos, si no se autodestruyen. Todos los que están en los centros de rehabilitación, ¿qué hicieron? Se autodestruyeron, no estoy diciendo, se autodestruyeron. La gente que está, hermano, ya enferma de tanto comer, ¿qué hizo? Se autodestruyó. Los que se cortan aquí y se marcan, ¿qué hicieron? Se autodestruyó. Si no estoy diciendo, suena chistoso, pero no es un chiste, es una realidad. Se autodestruye la gente, los hijos se autodestruyen. Estaba viendo una noticia que una niña por estar tanto tiempo en los celulares aquí pegadito de la vista ya se autodestruyó. Pero como no hay padres que los cuiden. Entonces yo mientras no nacen de nuevo, pues un poco de legalismo mezclado con los esenios puede ser una receta momentánea en tanto se entregan a Jesús y nacen de nuevo. Amén. Porque si los deja así solitos se van a ir por el libertinaje. Ok. Mire, hermano, el libertinaje, ¿cuál es el problema? Que se van a autodestruir. ¿Cuál es el problema del legalismo y los esenios? Pues se van a enojar. Van a estar todos, sí, es que mi papá era bien duro, pero no se autodestruyeron. Yo sé que los hijos me odian por esto, pero es lo mejor que les puede pasar. Pero cuando naces de nuevo, por eso dice el capítulo 3, versículo 1. Ya que han resucitado con Cristo. Está hablando, hermano, del nuevo nacimiento. Está hablando de gente que ahora conoce a Jesús, de gente, hermano, que ha renunciado a sí mismo, que se ha bautizado en Cristo Jesús y que ahora, hermano, ha sido crucificado con Cristo y ha resucitado con Cristo. Gente que tiene el Espíritu. Ahí está. Porque una vez que tú tienes el Espíritu, tú no necesitas el libertinaje, no necesitas el legalismo, no necesitas, hermano, la práctica de los esenios para dar el fruto que el Señor quiere. Porque al final de cuentas sí voy a obedecer a Dios. Al final de cuentas sí voy a ayudar a mi prójimo. Al final de cuentas sí voy a vivir en santidad. Pero voy a vivir en santidad, hermano, no por la fuerza de un mandato que no lo tiene, ni por la fuerza de un ejercicio espiritual que tampoco funciona por mucho tiempo. Los que tenemos muchos años aquí ya de creyentes, no aquí en Cristo, en algún momento practicamos ni los conocíamos, pero sí practicamos lo de los esenios. Sí lo practicamos. A mí me pasó con el ayuno, hermano.
Yo empecé a ayunar y me sentí que era algo bueno de parte de Dios, y después me empecé a poner que ejercicios espirituales de ayuno. Era pastor en Álamo, estuve un poco tiempo ahí y yo me puse, porque no fue Dios, fui yo solo. Ayuné un día, hermano, me sentí muy bien en el Señor, oré, cosas Dios me mostró, y después dije, no, voy a ayunar cada X día. Hermano, y al otro siguiente día que me puse a ayunar fue un desastre. No pude orar ni un solo instante, nomás estaba pensando en las ricas naranjas porque era Álamo, hermano. Estaba yo todo deshidratado, todo, y unas naranjas en Álamo, ¿no? Mandarinas y todo eso. Y además yo dije, ya creo que el Señor me dijo, ya deja de estarle haciendo al loco, ve y cómete unas y va. Y después vienes y te hablo. ¿Por qué, hermano? Porque las prácticas y los ejercicios espirituales puestos por uno mismo no funcionan. Si el Espíritu Santo te guía como Jesús lo guió a ayunar, es una bendición. Pero esa es otra cosa. ¿Sale, hermanos? Entonces, pero está hablando de aquellos que ya tienen, ¿qué? El Espíritu. Y fíjese, hermano, que estudiando Colosenses, que realmente nomás es el tema ahorita, es ver esos versículos, me di cuenta de algo. Y no es una crítica al apóstol Pablo, por supuesto que no. El apóstol Pablo hablaba siempre de lo mismo, nada más que con diferentes palabras. La verdad, hermano, es que encuentro Romanos aquí en Colosenses 3 y encuentro Gálatas aquí en Colosenses 3. Y pude haber encontrado más, pero yo encuentro Gálatas y Romanos aquí. Es decir, lo vuelve a decir de otra manera. Ya que han resucitado con Cristo, eso está en Romanos 6. Romanos 6 dice que nosotros hemos muerto y resucitado con Cristo. Amén. Es Romanos 6. Ya sé que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. A ver, ahí está. Hermanos, para vivir en el Espíritu, para vivir por el Espíritu, el apóstol del primer siglo, Pablo, nos dice que debemos buscar, que debemos estar interesados, que debemos concentrar nuestra atención, ¿sí?, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Versículo 2, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esta palabra, concentren su atención, ya la había usado Pablo. ¿En dónde? En Romanos. Acompáñenme a Romanos capítulo 8 precisamente. Porque no nos está predicando otra cosa el apóstol Pablo, nos está predicando la guianza del Espíritu. Y en Romanos capítulo 8, que es un pasaje que hemos usado ya para hablar de la vida del Espíritu, mire lo que dice el versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, Romanos 8, 5, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos de ¿qué? Y ahora dice Pablo en Colosenses, pongan atención, fijen su mente en las cosas de arriba. ¿Estará hablando de que pongamos la mirada en otra cosa? No, está hablando que pongamos atención, hermano, en las cosas de arriba. Y usted dirá, hermano, pero está hablando de arriba. No, está hablando, hermano, de las cosas superiores a la vida de esta tierra. Y quiero decirle, hermano, que la vida superior a la vida natural, a la vida pecaminosa, es la vida del Espíritu. Esa es la vida superior, la vida del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios descendió y habita en cada uno de nosotros. Alaba el nombre del Señor. No habita en nosotros porque seamos buenos, habita en nosotros porque la gracia del Señor Jesucristo hizo que el Espíritu Santo hiciera morada en todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Así es que el Espíritu está en tu vida, está en mi vida. Y dice el apóstol Pablo que nosotros que ya resucitamos con Cristo, pongamos atención en las cosas del Espíritu. Hay un amado hermano de una congregación que va a hacer el favor de trabajar a cortar el jardín. Nunca se lo he dicho, ni se lo diré, pero es un hombre espiritual, tremendamente espiritual. Yo me gozo, hermano, la verdad, con él. Es un hombre sencillo, un jardinero, hermano. Es un hombre espiritual. Lo único que sabe hablar él es Dios. Pero no esa plática quejosa, ¿sí me entienden, no? Dios, o esa plática de estar hablando de los hermanos, pues eso no es espiritualidad. O de las iglesias, o de los pastores. No, hermano.
está ahí cortando su pasto. Y dice, hermano, ¿qué? Salgo de repente. Hermano, así como podamos el pasto, Dios también nos poda. Y ahí me pongo a escucharlo, porque va podándonos. Y ahí se pone a hablar de Dios y me edifica mucho su plática. Hermano, ¿dónde va a ir usted estos días? No, voy a estar orando. Y sé que ha estado orando, hermano. Pero fíjese, le va esto. Ayer me dice, hermano, porque estoy predicando, ahora que ya estoy hablando de otra cosa, de acá. Y es un hombre que ahí está. Y te habla de Dios, hermano, y la gratitud que tiene para con Dios. Y llora. Llora. Dice, que Dios es tan bueno con nosotros, hermano. ¿Qué le podemos dar a mi padre? Ahí está, y hable, una bendición. El día que yo hermano, ¿cuánto es la primera vez que fue? No, hermano, lo que usted me quiera. No, hermano, no me haga eso. ¿Cuánto es, hermano? No, lo que usted me quiera dar. Y bueno, le di una cantidad, creo yo, un poco más de lo normal que se le da. Gracias, hermano, gracias. Tú eres mi amigo, me dice. No, y así nos ponemos a llorar los dos ahí. Pero ayer me dice esto. Fíjese, hermano, que tengo que hacer algo. Ojo, preste atención. ¿Qué? Le tengo que pedir perdón a alguien. Digo, ¿a quién? A un jardinero que anda por ahí. Porque me cae gordo. Dice, no lo conozco, nunca he tratado con él, pero me cae gordo. Y ahora que lo vea, y sí lo hace, es de esos que sí lo va a hacer. Ahora que lo vea, le voy a decir que se detenga tantito, porque anda en una moto. Y le voy a decir, oye, ¿cómo te llamas? No, pues fulano. Perdóname. ¿Por qué? Me va a decir, es que me caías gordo. Pero Dios me dijo que te tenía que pedir perdón. Y sí lo hace, ¿eh? No es de los, sé que sí lo hace. Entonces tengo eso pendiente, hermano. Y le digo, sí, ya sé quién es, hermano. Antes me cortaba el pasto a mí. Pero dejó de venir. Pero sí tiene sangre pesada, hermano. Pero el tema ¿cuál es? El tema ¿cuál es, hermano? Porque yo le hablaba de Cristo a ese jardinero y se burlaba de él. Se burló, todo el tiempo estuvo burlando, la verdad, nunca me... sí, entonces por eso, bueno, X cosa. Pero lo que voy es lo siguiente, hermano, a ver. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice su palabra? Pongan la mirada en las cosas del Espíritu. En lugar de estar pensando las cosas de la carne, del humano, piensa en las cosas del Espíritu. Y este varón está ahí pensando ¿en qué? En pedir perdón. Él está pensando en la manera, en cómo va a ver a esa persona por algo que nunca pasó en realidad, pero que está en su corazón. Y él está pensando, ya está maquinando cómo pedirle perdón. El problema de los creyentes es que estamos pensando cómo no pedir perdón. No, es que fue lo que me hicieron a mí. No, es que ese me ofendió más a mí. Es al contrario. O sea, en lugar de estar pensando en las cosas del Espíritu, es decir, las cosas del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, todo eso, hermano, en lugar de estar pensando en esas cosas que son del Espíritu, cómo hacerlas, cómo el Espíritu me va a inspirar a hacerlas, ocuparme, hermano, mi mente, concentrarla en esas cosas, las estoy concentrando en las cosas de la tierra. Hermano, ahí está el clic que hace una vida espiritual y una vida natural. Cuando nosotros estamos pensando, hermano, terrenalmente y no estamos pensando en las cosas que el Espíritu que vive dentro de mí me las hace sentir. Hermano, desde el momento, escuche, cuando tenemos al Espíritu Santo, desde el momento en que nosotros estamos día a día caminando, o sea, a ver, dice la palabra, y esposos amen a sus esposas. Entonces yo tengo que estar preguntándole al Espíritu Santo, interesándome en el Espíritu Santo, oyendo y teniendo comunión con el Espíritu Santo,
para que Él me diga, para que Él me inspire, para que Él me oriente, ¿cómo puedo manifestar el amor a mi esposa? Yo tengo que estar en comunión con Él, hermano. Ve que en las cartas de Pablo, Pablo siempre dice que el amor de Dios el Padre, y siempre toca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es interesante que en dos de ellas, hermano, dice, y la comunión con el Espíritu Santo. Yo tengo que tener comunión, unión de pensamiento con el Espíritu, para que sea el Espíritu el que me guíe, me inspire en las cosas que Él quiere que yo haga. Si mi mente está concentrada en las cosas que el Espíritu, si yo tengo esa comunión con el Espíritu y estoy concentrando mi mente, puede ser a través de la palabra, o la palabra y el Espíritu están muy ligados, ¿verdad? Pero a lo mejor no, en ese momento no estoy leyendo la Escritura, pero estoy con el Espíritu Santo viendo la manera de cómo ser tolerante, de cómo ser paciente, de cómo ser amoroso, de cómo ser, cómo ayudar al necesitado, cómo la actitud que debo tomar. Híjole, ya se molestó mi esposa. Bueno, Espíritu Santo, ¿qué cara pongo? ¿Qué le digo? Le entro sí, hola mi amor, o le digo ya vine, o sea, dime tú cómo, ¿verdad? O no llego, tú dime también, puede ser un buen momento, entonces, Espíritu Santo, guíame, dime para que yo pueda amarla, ¿sí? Pero si voy llegando y dije, ya está gritando a mi mujer, bueno, no, a mí si se mete conmigo, se la vaya, yo ni le hice nada de más. Sí. A ver, ¿estoy pensando en las cosas del Espíritu? No, estoy pensando en las cosas ¿de qué? De la tierra. Estoy pensando en las cosas de la tierra. Mi mente está muy acostumbrada a razonar con mi naturaleza pecaminosa. Amados, estamos muy acostumbrados a razonar junto con nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa hace años invadió nuestra mente y la hizo suya, de tal manera que los razonamientos carnales son así, miren. Así. Es más, nos hacemos historias ficticias, fruto de nuestra propia carnalidad. Sí, no me habló porque le caigo gordo, sí, porque eso tiene que ver con que hace 10 años, no, sí, lo otro. Y creamos una historia porque estamos muy acostumbrados al rencor. A ver, entiéndame. Estamos muy acostumbrados al rencor. Nos es fácil nuestra mente armar formas rencorosas, historias rencorosas. Pero no me habló, pero yo mañana estoy ya ideando cómo lo voy a agarrar a besos. Porque el Espíritu quiere eso. ¿No me invitó a su fiesta? Pues ni quería. Entonces, ¿por qué estás diciendo? Ojo, no me invitó porque tiene su grupo y hay grupos en la iglesia, claro, como es el pastor, hacen sus grupos y no incluyen a todos. A ver. Estás haciéndote clic con tu naturaleza pecaminosa. Es lo que estás haciendo. No me invitó a su fiesta, ok. El día que yo haga una fiesta, lo voy a invitar. Es más, voy a hacer una fiesta para invitarlo. Espíritu Santo, ¿sí? ¿Así es, Espíritu Santo? Sí. Ahora invéntate una fiesta e invítalos. Y cuando lleguen y los invitados, nada más eres tú, hermano. Y vamos a hacer una fiesta. ¿Ve? Porque estamos muy acostumbrados a razonar todo por la naturaleza pecaminosa. Ahora que el Espíritu está en nosotros, ahora que hemos resucitado con Cristo, concentren su atención en las cosas del Espíritu. Piensen, Espíritu Santo, ayúdame, quiero engancharme con la forma de razonamiento. ¿Por qué no te saludó? Me odia. Ay, ¿por qué? No te saludó, no te vio. No, me odia. Y yo lo odio también.
Porque estamos acostumbrados a razonar, a concentrar nuestra atención en las cosas de la carne. Pero si concentramos nuestra atención en las cosas del Espíritu, decimos, creo que no me vio, pero yo me regreso y le digo, le toco a aquel hombre, hermano, ¿qué pasó? Hola, y un abrazo y vámonos. Es que no me viste. Y ya. Pero no hagan sarcasmo, hágalo por el Espíritu. Entonces concentremos nuestra atención. A ver, me siento mal porque mi papá me dio una instrucción y no la obedecí. Ok. Entonces, si tú realmente quieres vivir en el Espíritu, tú debes preguntarle al Espíritu Santo las maneras y las formas en que tú obedezcas a tus padres. Dile, Espíritu Santo, por favor, destápame este oído derecho que creo que tengo tapado, porque no escucho cuando mi papá me dice, Jorge o Juan o Pedro, baja. Señor, ¿cómo puedo hacer para poder percibir, escuchar y dejar lo que estoy haciendo para ir corriendo a donde me están llamando? Me cuesta, pero quiero que tú me ayudes. Ese es el tema, hermano. El tema es ese. No. Escuchamos a los amigos. No, es que los papás se pasan, parece que somos sus criados, sus esclavos, nada más nos mangonean, nos tienen, pero el día que yo crezca me voy de la casa a los 18, yo le aviento sus cosas y me voy, y ahí estamos. ¿Cómo vamos a ser espirituales? Me pregunto yo. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Jamás, porque mi mente está concentrada en las cosas de la carne. Por eso, Colosenses, hermano, ¿sí? Regrese por favor a Colosenses. No es otra cosa que Romanos otra vez. Porque Pablo sigue diciendo lo mismo, ¿sí? Nuestra vida tiene que estar con nuestra mente concentrada en los deseos del cielo, que son los deseos del Espíritu. Por eso dice el versículo 2, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto, dice el versículo 3, ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. La vida pecaminosa ha muerto, hermanos, y nuestra vida está con Cristo en Dios. Por lo tanto, yo ya no puedo estar en comunión con una vida muerta. Cada hermano que mi mente se quiera atar a la naturaleza, tengo que recordar, yo ya no puedo hablar con esa naturaleza porque he muerto. Y hermano, este versículo ya no lo va a buscar usted porque es muy conocido. No es otro versículo más que Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahí está, dicho de otra manera, pero es lo mismo. Ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo número 5, hermano. Por tanto, hagan morir, ahí está, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y empieza el apóstol Pablo a mencionar todo lo que tiene que ver con la vida terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia. Recuerde, la avaricia es idolatría, ¿eh? Por estas cosas viene el castigo de Dios. Hermano, a ver, váyase a Gálatas capítulo 5. No está hablando Pablo de otra cosa, está hablando lo que ya ha dicho o diría según las fechas en Gálatas 5:16. Dice Pablo, hagan morir la naturaleza pecaminosa. Aquí lo dice el 16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Eso es hacerla morir, no seguir sus deseos. Y lo que empieza a describir, hermano, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, lo describe en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa, igualito, inmoralidad sexual, impureza, claro, empieza a meter otras cosas, pero va por lo mismo, libertinaje, idolatría, también allá dijo avaricia, que es idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y dice, les advierto ahora, como lo hice antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí va una llamadita a los de libertinaje, que dicen, no, vivas como vivas, yo creí en Jesús. Luego, pues sí, yo vivo así, pero no. A ver,
Tampoco es un legalismo, no es un legalismo. Si fallas, no, tampoco es así el Señor. Está diciendo, vivan por el Espíritu, porque al final de cuentas Dios quiere fruto del Espíritu. Pero esto que acabo de leer, hermano, en Gálatas, si usted regresa a Colosenses, por favor, estamos de Colosenses pasando, si usted regresa es lo mismo. Colosenses 3 es Gálatas. Amén. El 5, por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones. Comienza igual: malos deseos, avaricia, las cuales idolatría. Por esas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes también las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora les abandonen también todo enojo, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Hermano, cuando platique su testimonio de la vida anterior, no diga las groserías que decía. ¿Para qué? Yo luego digo, ¿y para qué las dice? No, es que fíjese, cuando yo era del mundo era pi, o sea, ¿para qué? Y yo le dije, no queremos saber eso. Que es más, ¿sabe qué? Ni queremos saber quién era. Pa' pronto. Queremos saber quién es en Cristo Jesús. No, pero le quiero decir quién era para que vea el contraste de quién soy. No, mejor quién eres. Porque me vas a hablar 1 hora de quién eras y 5 minutos de quién eres en Cristo ahora. Mejor háblanos 1 hora de quién eres en Cristo Jesús. Dice, por esas cosas viene el castigo de Dios. Luego dice, dejen, pero ahora también abandonen enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, porque todo eso es de la naturaleza pecaminosa. En lugar de estar pensando, ¿cómo le digo a mi mamá para que no se entere? Mejor dile, ¿cómo le digo a mi mamá para que conozca a mi papá, para que se entere de todo lo que hago? Muchachos, eso es espiritualidad, muchachos. Mamá, aquí está la contraseña de mi celular y aquí está la de mis redes sociales, aquí está. Y por favor, mamá, te ordeno que entres, aunque no quieras. Más tú, mamá, que para nada eres curiosa. No, la espiritualidad sería, mamá, aquí está, papá, aquí está, por favor, revísenlo, por favor, revísenlo. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en el Espíritu y el Espíritu quiere que yo me someta, que yo me abra, que me pastoreen, que me conozcan como soy. No, estoy pensando cómo tener otro Instagram, uno para que lo vea mi mamá y otro para que lo vean mis amigos. Entonces estoy midiendo de qué manera engaño a mi papá y a mi mamá. ¿Cómo vas a ser espiritual, amigo? ¿Cómo vas a ser espiritual, señorita? Si estás tu mente... Sí, aunque tienes el Espíritu, tu mente está ligada a la cosa humana. Alza tu mirada, alza. Entiende, tus amigos que no conocen al Señor y la sociedad en la que vives es puramente terrenal. ¿Cómo van a ser tus consejeros? Pero si tú te unes al consejo humano, vivirás una vida desastrosa. Pero si tú dices, no, basta, yo escucho al Espíritu, ¿cómo le hago para ser transparente, íntegro? Y entonces, hermano, viene una vida espiritual. Aquí dice claramente. Dice, versículo 9. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza, lo humano, y se han puesto el de la nueva, la espiritual, que se va renovando. Escuche, la espiritual se va renovando con el conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Y ahora viene: santos, amados, afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad, paciencia, tolerarse, perdonarse, vestirse de amor, la paz en tu corazón, la palabra de Cristo moviéndose, instruyendo y aconsejándose los unos a otros con sabiduría del Espíritu, cantando salmos e himnos con gratitud,
haciendo todas las cosas para el Señor. Espiritualidad, hermano, pero no viene ni por el fariseísmo, ni por el libertinaje, ni por la doctrina de los esenios, hermano, de la autoflagelación y la autoimposición. Hermano, ahora puedes escuchar en internet, hay muy buenos libros de superación personal. Todo eso es como lo de los esenios, ¿eh? Oh, o sea, la superación, escuche, superación personal. O sea, yo puedo superarme como persona. Eso no es cristiano, hermano. Eso es humano. Entonces yo he visto, hermano, gente cristiana que lee muy buenos libros de superación y los recomienda. Dice, mira, te recomiendo este libro de superación personal. Y te voy a decir una cosa, los libros de superación personal tienen textos bíblicos también. Pero si es superación personal, no necesitas el poder del Espíritu Santo. Entonces no es el evangelio del primer siglo. Y si tú contaminas el evangelio del primer siglo, no tendrás los mismos resultados. Vas a tener una vida aparentemente correcta, pero las pasiones desordenadas nunca serán vencidas. Ahí estarán. Amados, solamente se puede tener una vida realmente espiritual por una guianza particular y personal del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y no estoy hablando de ministerios, ni estoy hablando de dones espirituales, estoy hablando del día a día, de las cosas del día a día, de lo que te pasa, de lo que te sucede, de lo que tienes que resolver, de la gente con la que te relacionas, de tu jefe, de tus trabajadores, de tus compañeros, de tu vecino, de tus patrones con los que trabajas, de tus empleados, de tu esposa, de tus hijos, de tus finanzas, de tus pensamientos, de lo que vas a hacer esta tarde, de cuánto por ser el Día del Padre te vas a meter, hermano. Y mañana estarás con, híjole, otra vez, pues sí, pues, ay, hermano, entonces ¿cuánto es lo? ¿Ve? ¿Cuánto es lo que debo comer y qué no debo comer? Te recomiendo entonces a los fariseos y a los esenios. No importa lo que comas, el Señor lo que le importa es el espíritu. Te recomiendo a los de libertinaje. Entonces, ¿cuánto? Cuanto el espíritu te guíe. Si se está diciendo el Espíritu Santo que ya le pares al azúcar, el Espíritu, si no te dice, dale. Pero a muchos les está diciendo, paren. Pero no se sienta aludido por lo que yo estoy diciendo, que el Espíritu, ¿sabe cuándo cambió mi alimentación? Cuando yo en lo personal, entendí por el Señor que iba camino, hermano, a acabar enfermo y a que mis días se acortaran en esta tierra. Algo muy personal. Por esa razón, hermano, es que nos hemos visto tentados. Y hay hermanos que hasta han preparado materiales para enseñarnos y enseñarles a comer bien. Pero nos hemos tenido como un freno del Espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque es cosa que el Espíritu tiene que revelar a cada persona. Si no es así, no funciona, hermano. Si no es así, no funciona. A mí el Señor me lo reveló, por eso trato pocas veces, menciono esto, si no me agarraría cada domingo. Hermano, ya les hubiera dado unas pláticas y dietas para que, no, pero eso no funciona, hermano. Cuando el Espíritu Santo te enseña, cuando tú dices, a ver, soy templo del Espíritu Santo, Señor, mis días se van a cortar, ¿verdad? ¿Cómo voy? Sí. Te vas a enfermar y tus días se van a cortar, y el propósito que yo tengo para ti en esta tierra lo vas a dejar trunco, porque te vas a morir antes de tiempo. No, Señor, yo no quiero eso, porque no mereces tú que yo viva de esa manera. Me reencanta el pan, Señor, me reencantan las cosas, pero quiero hacer tu voluntad. Por favor, Espíritu Santo, enséñame. Y si el Espíritu Santo te dice, ve con alguien que te enseñe, ve, pero no vayas a decirle a alguien, enséñame, si no antes te dijo el Espíritu, porque ni caso le vas a hacer. Oye, enséñame a comer bien, ¿no? Pero el Espíritu Santo no te lo puso, no es una convicción espiritual. Porque si fuera una convicción espiritual, hermano, funcionaría. Pero como no es una convicción espiritual,
es un rato nada más. Hermanos, nada de lo que estoy diciendo es para que lo haga, sino para que vea por dónde está el secreto, dónde está el tip, dónde está el meollo del evangelio. Se llama el Espíritu Santo. Señor, creo que mi esposa está media amargada, creo que mi esposa está media frustrada. En lugar de decir, también ella, que quién sabe, que a poco yo muy feliz. Si en lugar de decir eso, Espíritu Santo, ¿cómo hago para que ella se sienta amada? Para que ella se levante como una mujer fuerte. ¿Qué hago de Espíritu Santo? En lugar de estar concentrándote otra vez tus amarguras, otra vez tus frustraciones, ay, me chocas. En lugar de estar pensando en eso, mejor ve al Espíritu Santo y dile, ¿cómo Espíritu Santo? Yo le hago una pregunta, ¿el Espíritu Santo no sabrá cómo hacer que una mujer se sienta amada? ¿Y por qué no le preguntamos? Y así en las diferentes cosas, amados, empecemos a preguntar a través de la palabra. El Señor nos va a hablar, que nos hable el Espíritu Santo, tengamos comunión con el Espíritu y Él nos guíe. Tus hijos se enojan cuando les dices una cosa, sí, se enojan, hermano, y les digo, y se enoja y le digo, y no te enojes, que no te enojes, mira, ya estás más enojado. Pues entre más le digas, no te enojes, más se va a enojar. No te enojes, que va a poner feliz, ¿no? Y no me mires con esos ojos. ¿Cuáles? Esos que me estás echando. A ver. Es que es tan difícil, pastor, es tan difícil tratar con él. Sí, yo no digo que sea fácil. ¿Cómo le hago, pastor? Quién sabe, hermano. No sé, como nunca he vivido con él, no, la verdad. Se ve tan lindo, no, es terrible, aunque no sé. Dígame algo que diga la palabra. La palabra dice, no exaspere a su hijo y críe en la disciplina y amonestación del Señor. Pues eso hago, pero se enoja. ¿Eso hace y se enoja? Sí. Bueno, mejor una cosa, pregúntale al Espíritu Santo de Dios. Señor, dice aquí tu palabra que críe en disciplina y amonestación tuya. ¿Qué es eso? ¿Cómo le hago? ¿De qué manera? ¿Qué palabras uso? ¿En qué momento? Y yo te digo una cosa, el Espíritu Santo no sabrá cómo referirte a tus hijos. Sí, pero estamos más conectados con el enojo, estamos más conectados con la desesperación, estamos más enojados con los temores de decirles algo porque se vayan a enojar. Estoy más metido aquí con mis traumas que con una realidad de lo que me toca hacer. Amados, podría pasarme toda la tarde poniendo ejemplos, pero el resumen es este: ni el libertinaje, ni el legalismo, ni forzar ejercicios espirituales son el camino de la verdadera vida en el Espíritu. La verdadera vida en el Espíritu está en una persona enviada por Jesucristo a esta tierra, a tu corazón, y que si tú eres creyente, ahí está. Y ahí está tanta sabiduría, hermano, tanto poder, tanto conocimiento, tanta guianza que la hemos desperdiciado. Hemos ocupado 1 milímetro de la guianza del Espíritu y mucho de la guianza de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cambiemos eso, hermanos. Vayamos cada día teniendo mayor guianza del Espíritu en todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Y el Señor nos irá mostrando y nos hará ver. Y empezará a aparecer el fruto del amor, la paz, la paciencia, el gozo, la alegría. Empezará a aparecer como un fruto. Y la gloria será para nuestro Señor. Póngase sobre sus pies, hermanos, esta mañana. Si tú no tienes a Jesucristo como Rey de tu vida, como el que está gobernando tu corazón, el Espíritu Santo no está en tu vida. Y todo lo que te dije, todo lo que te dije aplica si está la persona. Si no está la persona del Espíritu Santo en tu corazón, no puedes, Esto no es mentalidad. Si el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo no está en tu vida, no aplica, no funciona todo lo que estoy diciendo. Pero si está el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo en tu vida, y tú sabes que ahí está, hermano, hermana, entonces es posible una vida realmente espiritual. Sí es posible.
Y todo comienza en el secreto de tu habitación, tú y el Espíritu Santo hablando. Ahí comienza todo. Y ahí empezará a fluir el carácter del Espíritu Santo en Cristo Jesús.